Directo Bogotá estuvo en Honda, Tolima, o como mejor se le conoce, la ciudad de los puentes. Este municipio hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Allí se encuentra el primer puente de hierro de América del Sur, conocido como Puente Navarro, y otras 39 estructuras. En este lugar se realizaron una serie de crónicas donde pudimos conocer sobre su gastronomía, su arquitectura y la vida alrededor del río Magdalena. La corriente nos condujo a la historia de un pescador en particular, donde toma protagonismo el conocimiento ancestral y el respeto por la grandeza del río. Estamos en la tierra y en las aguas de una cultura pesquera, de rituales y de mitos. Aquí vive Guayara, un botánico, leñador y pescador. Todo lugar es muy divino porque yo me siento muy atractivo y muy allegado a él. Es mi sorbento, es mi vida, es todo para mí. El hogar de Guillermo Aguirre queda a 2 cuadras de la orilla del río Magdalena. Es un pescador artesanal, de tez morena, rostro arrugado y manos pesadas que traen consigo años de experiencia. Yo he pescado en muchos lados, muy andariego. Más arriba de Neiva, Huila, ha recorrido el río hasta Bocas de Ceniza. El grande río, la grande de la Magdalena. Por eso tengo mi carnet de pesca y la asociación, para que no tenga obstáculo con la ley. Bajo la crianza de su familia, desde niño, le inculcaron el oficio de la pesca, la tradición familiar de vivir su vida encima de las olas de la cuenca del río Magdalena. A mí me dicen guayara porque comía mucha guayaba, me decían guayabero. Ahora me hicieron fue guayara. Y como yo atiendo, yo no, a nadie me le pongo bravo. Es un solitario que vive su vida con su hermana y en épocas de su vienda sale con la atarraya que él mismo teje, alquila una canoa y se sumerge en el río. He trabajado en las fincas, pero a orillas de los ríos, que yo me pueda defender, que pueda coger camino a cualquier hora de la noche y lo busco el río Chaque, en cualquier tronco, cualquier raíz, o hago mi piagallo, me embarco. Montado en su piagallo y con más de 69 años de experiencia, logró desarrollar el oído de un pescador y con eso se enfrenta con su remo contra el viento, el río y los peligros de navegar a oscuras para poder pescar algo. Esto es para coger el bagre, para coger el pescado más grande, como el bocachico, la mueluda, la pilata, ¿sí? La mojarra grande, el blanquillo, el bagre sapo, el capaz. En medio de su andar por la orilla del río, de ser un pescador nómada y de tradición, aprendió sobre el arte de las plantas y sin ser médico, se dedicó a curar a la gente que se asomaba por su casa. Uno aprende por aquellos viejos, abuelos, ¿sí? Y los que no son abuelos, ande va uno, lo ven a usted enfermo, hay que traer esta hierba para hacerle remedio acá al muchacho, o al señor, o a la señora, o a la niña, o al niño. Entonces, uno estando enfermo, pero tiene que estar mirando qué es lo que le van a dar. Uno aprende lo natural de la planta. La lección más importante que aprendió Guayara de sus abuelos es que su labor como curandero no tiene precio, es un servicio. No puedo cobrar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el que sabe esto y cobra, no sabe nada. Cuando el río no trae nada en épocas de bajanza y mitaca, tiene que encontrar otro oficio para solventarse. El Magdalena le lleva materia prima a sus manos, madera que viene con la corriente, la cual utiliza para vender. Allá tenemos un palo que se llama carbonero, ese que está allá adelante, ese palo largo. Ese no sirve para cocinar, ese no da llama, es solo humo y ceniza. Sus vivencias y sus hazañas han permitido que, en Honda, todos sepan dónde queda su casa, el hogar del artesano, del botánico y del pescador, que le debe su vida entera al río. Mi futuro, mi vida, lo más bello que tengo, de mi servicio, de mi futuro, el río Grande de la Magdalena. Como ya lo hemos podido evidenciar en los grandes relatos de Gabriel García Márquez,
La importancia de este cuerpo de agua recae incluso en lo social y económico del Magdalena Medio. Este pueblo es gracias al Magdalena, como casi todas las poblaciones que viven en la ribera del río. Lo que fuimos habla de lo que somos. Para unos el Yuma, para otros el río de los muertos, o también el de la patria. El río Magdalena, la columna vertebral que narra la historia del país desde la ciudad que ha conectado a Colombia, Honda, Tolima. Poder entendernos como comunidad, para poder entendernos como población, para poder entendernos como país, tenemos primero que entender al río y la importancia que él tiene para nosotros. Entender al río. Pero ¿cómo recoger miles de años de historia en un recorrido? La respuesta implica adentrarse en las aguas de su caudal y descubrir que nadie se baña 2 veces en las mismas aguas. Así, el río de Nataga, el río de Pedro de Añasco y el río de García Márquez no son el mismo, aunque parezca serlo. Así como a nivel mundial hablamos de antes o después de Cristo, nosotros en Colombia también podríamos hablar antes o después del nombre del río Magdalena. Cuando el nombre del río cambia, también cambia él. Y esas comunidades indígenas llamaban al río de una manera muy particular, casi como un trabalenguas, huacajayo. Y es esta palabra que va a significar río de tumbas. Para los primeros pobladores, el río era su cementerio, pero también era el Yuma, su río amigo por el que comían, navegaban y se comunicaban con otros pueblos. Vinieron y poblaron, pero porque había alimentación, habían peces, estaba el maná del río. Eso fue lo que hizo que Honda se poblara. En sus canoas y piraguas, los indígenas se establecieron como culturas anfibias, pues no solo vivían junto al río, sino gracias a él. Los españoles formaron ciudades donde habían pueblos aborígenes. Entonces el español ya llega, entra, observa y empieza a explotar. Saca el oro, saca la plata, trae la mercancía y se sienta. Con sus bergantines y champanes, los españoles ingresaron a un territorio desconocido, usando al río como eje para fundar pueblos y ciudades, desde el interior en el Huila hasta la inmensidad del Mar Caribe. Pero el río no siempre es fácil de navegar y la conquista fue ardua. Y es una mujer realmente la que en la parte del Alto Magdalena lidera la resistencia indígena. Y era tan rebelde que sabemos que obviamente pues ellos pierden la guerra. Ella prefiere arrojarse a las aguas del río Magdalena a vivir en un mundo conquistado por los españoles. Entrega su cuerpo al río. La cacica gaitana Antimaná. Pese a la victoria de los europeos, hubo una cosa que no lograron arrancar: los mitos. Esas historias que se mantienen firmes como el lecho que sostiene el río. Son tan ciertas estas historias como la gente cree que lo son. Nadie tiene la autoridad para decirle a un pescador que el muán no existe. Cuando para él, pues el muán es el que les bendice la subienda prácticamente. Dicen que donde lancen la atarraya sacan pescado. Estas tradiciones enriquecen al río, perduran por años y viajan a través de sus corrientes, llegando incluso a ser la inspiración de un Nobel como Gabo. Hay que hablar que el río Magdalena es grande por la gente que lo habita, por la gente que lo recorrió y por la gente que lo conoce. Y con el tiempo no eran balsas ni champanes los que se deslizaban por el río. Eran barcos, grandes buques a vapor, que no solo movían la economía colombiana, también cargaban con el estatus de las élites vestidas de corbata y liqui-liqui sobre las aguas del río color marrón. Era conectar o morir. ¿De qué servía tener café excelso en las montañas si no había una forma de sacarlo, cierto? Entonces el río Magdalena se transforma en esta carretera y en los buques pues se van a mover todas estas mercancías, algodón, café, el tabaco. Este es el David Garangurrego y es uno de los buques más importantes que tiene la historia de la navegación en Colombia. Lastimosamente se quema en 1961 y se dice que con él concluye la época de la navegación pesada por el río Magdalena. El río de Bonanza para los pescadores es el mismo en el que acaban los cadáveres del conflicto armado en Colombia. Para entender que ha sido sujeto y víctima de un conflicto, que ha sido también un testigo mudo de todas las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia y que el río Magdalena ha sido utilizado como un gran cementerio. Hoy, el río es el mejor recordatorio para el diálogo, para encontrarnos con una memoria que, aunque profunda, está allí presente. No solamente la memoria de Honda, la memoria de Colombia y la memoria del norte de Sudamérica. El río
sigue siendo un factor decisivo. Cuando muere una tradición, una historia, el día que esta deja de ser contada o deja de ser vivida. Honda vive por el río. Aún la melodía del agua resuena bajo el sol tolimense. Aún conserva 7 de sus puertos. Y aunque actualmente el David Arango no recorre las corrientes del Magdalena, la subienda de los peces sigue aconteciendo y los miles de relatos siguen existiendo. Honda es un punto de encuentro de muchos sabores gastronómicos debido a su cercanía con el río Magdalena y a sus tierras cultivables de varios pisos térmicos. Gracias a esto, el municipio cuenta con el lujo de una sazón típica agradable para el turista. Somos lo que comemos. El Viudo de Capaz, el tamal, la lechona y la carne asada en carretera son parte del espíritu de la ciudad de los puentes, que conecta con lo más tradicional y las adaptaciones turísticas. Más allá de los platos típicos de Honda, se tiene que reconocer la experiencia gastronómica como un entramado de sentires. Desde el cruce de dulce y salado en el paladar, al probar la lechona en la plaza de mercado, hasta la explosión de sabores que despierta el Viudo de Capaz acompañada de la brisa del río Magdalena. Hay una historia muy bonita y es que el nombre de viudo o viuda lo dio origen como una tragedia. Entonces, digamos que por una infidelidad del esposo a su esposa, ella los mata, es una historia terrible, los mata a los dos por esa infidelidad generada pues por el esposo, y luego ella se suicida como a la orilla del río. Entonces vaga como en el río el espíritu pues de esa tragedia, y los pescadores espantaban como ese mal, por decirlo de alguna manera, cocinando y enterraban el pescado. El viudo lo preparamos, si la gente lo piden, con patacón, con papa, yuca, plátano en viudo, y si lo quieren con pataconas se les da arrocito, patacón, la mojarra sale con pataconas, ensalada, arroz, papa a la francesa. En cuanto a los pescados, pues que salen del río Magdalena, pues a mí me toca ir a comprarlos a la plaza, madrugar a las 4 de la mañana, a las 7 ya estoy acá, en vez de ir a la Dorada a traerlos porque se ponen muy escasos, pocos se consiguen. Mientras que a la orilla del río se encuentran los pescados más frescos, subiendo hacia el centro histórico se encuentran restaurantes que rompen con las costumbres gastronómicas de este municipio. De carne son lomito tenemos filet mignon, tenemos chateaubriand, tenemos teriyaki en forma peruana, son bastantes las combinaciones que hay. Lo más importante, empezó este restaurante también con la idea de hacer algo muy típico que siempre es la arepa de maíz, y siempre se comía el arroz como algo al lado de las comidas. Ese arroz se convirtió aquí en una arepa de arroz, que es lo típico, es lo que nosotros damos de entrada, por ejemplo, de cortesía, para que las personas empiecen a probarla, que es muy rica también. La carne gourmet se puede complementar con un raspado de nieves naturales, a tan solo unos pasos de distancia. Entonces decidimos hacer toda esta combinación de frutas y tratamos de darle un toque perfecto con la albahaca, con el zumo de la fruta. Utilizamos mucho el zumo de la fruta total y le agregamos al hielo y ahí le damos su toque, que es los toppings, ¿no?, que pida el cliente. Sí, pues básicamente siempre quisimos como que el local, o sea, el lugar fuera aquí como en la zona colonial de Honda y todo eso, porque es la parte histórica, es el lugar donde está como toda esa historia, donde está todo el turismo viene. Yo creo que eso, la gastronomía es como ese eje fundamental o complementario del turismo. Uno viaja a ver y a comer, pues eso hago yo, ¿no? Yo creo que uno conoce una cultura como a través de sus espacios, su cultura y su gastronomía, todos en la misma línea de importancia. La comida típica acompaña a los turistas en sus recorridos por las calles, las plazas o los parques, y a los hondanos en su vida diaria. Sin embargo, hay otros platos, como el pescado seco, con recetas tan específicas que las medidas de los ingredientes y el estilo de la preparación se han olvidado en algunas ocasiones. Es una cosa muy bonita porque los pescadores sí mantienen esa receta y las abuelas todavía lo hacen. En esa interrupción como de esa receta, si la gente joven no lo consume, eso es una realidad y pues nada que hacer, pero nosotros hemos hecho como la tarea de por lo menos conservar la receta.
Así como es importante resaltar la historia detrás del plato, también es valioso detallar la experiencia al sentarse a comer en cualquier lado. Por ahí dicen que la comida entra por los ojos, pero después de este recorrido podemos confirmar que la comida entra por todos los sentidos. Honda se ha caracterizado por ser un pueblo que no se ha congelado en el tiempo, pues sus habitantes han buscado llenar de color las calles que llevan cientos de historias. A medida que se recorre este lugar, se ve un contraste entre la arquitectura colonial, la herencia española y los tiempos modernos. Aledaño al río Magdalena, el municipio se edifica como un epicentro de color e historia. Diseñado para resguardar a sus habitantes de las altas temperaturas, sus calles y fachadas consagran décadas de vida nacional. Los que no somos de acá, cuando llegamos a Honda, nos sorprende y nos maravilla mucho el tesoro que es Honda. Pero para muchos hondanos no es tan claro eso, no saben realmente el valor que tiene el pueblo en el que viven, no solamente por su arquitectura, sino por el entorno real medioambiental. Nació a partir del asentamiento espontáneo de colonos en estos territorios habitados por comunidades indígenas que vivían en casas y bohíos sobre la falda de la montaña. Rodeada por el río Magdalena, el Gualí y la Quebrada Seca, inició como el puerto de acceso a Mariquita. Mucha gente de los potentados, por decir, de la época, de los comerciantes que vivían en Mariquita, se vinieron y se radicaron aquí. Fue tal la vitalidad y el comercio y lo que se desarrollaba aquí en el puerto, que esto pues absorbió totalmente a Mariquita y Mariquita perdió importancia y Honda fue la que surgió. Con la llegada de los españoles se comenzó a construir con las técnicas de bareque y los ladrillos de tapia pisada. Por dentro, las casas del estilo colonial estaban recubiertas con una esterilla de guadua. Tenían orificios conocidos como óculos o calaos que servían para mitigar el calor y techos recubiertos con tejas de barro. Después del terremoto de 1805, donde la ciudad prácticamente, dicen los cronistas, que el 80% de la ciudad quedó destruida, tanto iglesias y cuestiones de esas, entonces, pues es decir, todo eso quedó, que duró varios años para poder reconstruir y poder hacer algo nuevo. Ya era otra época que empezaba, que ya era, por decir algo, la época republicana. De la mano del periodo republicano llegaron nuevos materiales como el zinc, traído por los ingleses en el siglo XIX, y el uso de la piedra para construir muros de más de 1 metro de espesor recubiertos de pañete blanco. Hay mucha edificación aquí que es republicana, pero que están en muros que todavía conservaron las características de la época de la colonia. Por un ejemplo palpable, aquí la alcaldía. La alcaldía es una construcción de la época republicana, más ellos se afianzaron en los muros que habían en piedra y los continuaron para hacer el segundo piso y todo eso. Pero ya el tratamiento de su fachada son elementos muy simples, son no balcones corridos como esto, que es una característica de la época de la colonia, sino ya son balconcitos sencillos y simples de todas y cada una de las ventanas. A mediados del siglo XX, la tablonada se afianzó como técnica de construcción, vaciando el cemento entre 2 tablas de madera. De allí su presencia en la restauración de múltiples estructuras. Y aquí hay sectores, hay casas, sobre todo en el Alto del Rosario, que fueron casas que en un comienzo debieron haber sido en bareque, porque encuentra uno las dos cuestiones dentro de la construcción, que encuentra uno tablonada en concreto y ve uno también encuentra muros divisorios en bareque y de pronto algunas ruinas o algo así de muros en piedra. Su infraestructura es prueba de la capacidad del municipio para resurgir de los escombros. Ejemplo de esto es la plaza de mercado edificada sobre las ruinas de lo que solía ser un convento franciscano. La plaza ya es del siglo XX, pero que tiene una característica arquitectónica o un estilo arquitectónico clásico.
es decir, sus columnas y cuestiones de esas son románicas. Otra característica fundamental también en las casas y en la arquitectura hondana es que son muy coloridas. Eso ya también es un tema mucho más contemporáneo. Quizás uno va a otros pueblos patrimonio donde las fachadas son en blanco casi todas, Villa de Leyva, Barichara, pero Honda, a diferencia de estos pueblos patrimonio, cada uno en su casa pinta del color que quiere y nos gusta, porque además también lo disfruto yo personalmente. El valor de este municipio no solo se cristaliza en la historia que carga su arquitectura, sino en la calidez de su gente. Nació como la puerta al corazón del país, lo que para muchos historiadores es el último pueblo del Caribe. De esta manera concluye la serie de crónicas en la calurosa ciudad de Los Puentes, puerto fluvial al centro de Colombia y cuna del comercio nacional. Sus calles empedradas y el colorido de sus fachadas se divisan en el paisaje, mientras los comensales se deleitan con los sabores que salen del río Magdalena. Un municipio angular en la historia del país, enriquecido por las experiencias que narran sus habitantes.